Pero yo creo que esta palabra viene de parte de Dios. Como cada palabra que el Señor nos regala en esta casa. Y titulé Quitando las aguas amargas. Quitando las aguas. Y mire que muy curioso, ¿no? Cómo el Señor hace todo. La pastora estaba aquí orando, profetizando, diciendo un montón de cosas. Y ella no sabe ni de qué voy a predicar. Pero en pocas palabras en la administración empezó a como a desglosar la prédica que traigo. Y, ay, gracias, sí, ay, así me siento súper bien. Gracias. Y cuando entré en el cuarto de los intercesores, estaban orando, resulta que Alejandra estaba orando por algo que el Señor me había mostrado. Y dije, uy, qué lindo es Dios, porque Dios nos conecta a todos. Y estaba orando y yo sí, ¿por qué ora de eso? Y precisamente de eso. Dios no. Es muy fuerte, ¿no? Cómo nos une cada palabra que usted suelta. Usted tiene que llegar y animarse a soltar una palabra para edificación del cuerpo de Cristo. En Juan 8 quiero hablar de quitando las aguas amargas. Y voy a ir rápido porque quiero ministrarlos. Porque el Señor me dijo que lo ministrara con una palabra. La introducción va a ser de media hora y la palabra va a ser de 5 minutos. ¿Lo recibe? Amén. Les cuento que esta semana estuve muy inquieto con los asuntos del Señor. Muy inquieto. Muy inquieto, haciendo cosas. Nos fuimos con la pastora a negociar una casa que nos venden grandísima allí. Es un colegio gigante. Tiene 16 salones. Caben como unas 1000 personas. Bueno, es un colegio. Y nos fuimos por fe. Y el martes tenemos otra vez cita a las 9 de la mañana. Los que quieran venir a orar, para que estemos orando y podamos entrar y podamos ver. Resulta que es un colegio que lo fundaron unas monjitas hace como 70 años. Y de un tiempo para acá empezó a mermar, porque precisamente hablaba con ellos y el Señor me mostraba algo muy lindo de lo que esas personas me enseñaron esta semana, porque me decían, sacamos la cita y resulta que es un colegio que va de lado a lado, ¿no? Pero la mitad del colegio ya no la necesita. Entonces yo pregunté por qué. Entonces dijeron, porque hay 2.500 estudiantes en Soacha ya en virtualidad. Yo me quedé sorprendido. Nosotros hace 3 años nos pasamos a la virtualidad, creyendo en los diseños, en la familia, en poder gestionar otras cosas. Y ustedes saben que nosotros los pusimos, pero nunca les impusimos a ustedes que tenían que hacer algo que fue algo que nosotros hemos estado gobernando y nos ha ido muy bien, estamos felices y ahí seguiremos. Pero nos decían, entonces el colegio se redujo. Entonces llegó el rector y una chica que también trabaja de administradora, que son de confianza del dueño del terreno, y nos dice, bueno, aquí está el lugar. El primer lugar son para parqueaderos, para salón, tiene para abajo tiene oficina, tiene para cafetería, tiene para restaurante, tiene para librería, tiene arriba 4 pisos. Y él me empezó a contar la historia de que arriba vivían unas monjitas, porque era un colegio, pero ellas arriba tenían su altar y oraban y todo el asunto, ¿no? ¿Para qué fue forjado? Entonces estábamos en el 4º piso y yo dije, desde un lugar alto. Y entonces me dijo, ¿y cómo usted quiere negociar este terreno? Le dije, yo tengo 500 millones de pesos. Así le dije, yo tengo 500 millones de pesos y ¿cuánto piden? Le dijo 2.000 millones. Yo le dije, no, mucha plata. ¿En cuánto lo dejan? Dijo, 1.700 millones. Y yo le dije, les doy 500 millones de pesos y el resto, si me lo dejan en 1.200 millones, el resto se los doy a 10 años. Y mensual les doy 5 millones de pesos. Porque necesito hacer una obra grande aquí. Necesito tener salón de intercesores, de danzarines, de multimedia. Quiero poder abrir para que se hagan encuentros y los chicos o la gente se pueda quedar ahí, ministrarlos, que puedan dormir ahí, o sea, habitaciones.
y el cuarto piso me cae de perlas para yo también vivir ahí con mi familia, estar pendiente de todo. Abajo, no sé, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces la muchacha quedó así como paralizada. Y yo le dije, si supiera que tengo en X 648 pesos. Pesos, santo. Si lo supiera, me dijo, pues pásele la propuesta al dueño. Y le dije, sí, pero ¿me permite venir el martes con los chicos de la alabanza y algunos hermanos de la iglesia? Me dijo, claro, yo estoy el martes y el viernes. Le dije, el martes estoy aquí a las 9. Me dijo, venga a las 9, pueden entrar, pueden mirar, pueden hacer, ustedes miran, tranquilos. Le dije, listo. Entonces los que quieran acompañarnos el martes a las 9. Y por fe, ¿no? Como que el Señor es dueño del oro y de la plata. ¿Y qué hay imposible para el Señor? Él es el dueño de todo. Mía es el oro, mía es la plata, dice el Señor. Así que yo no estoy angustiado. El Señor proveerá. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Y sabe qué me dijo que me impresionó? Me dijo, el año pasado en noviembre, el dueño de aquí terminó de pagarle a 15 años a las monjitas la casa. Entonces le dije, dígale que haga la misma obra conmigo. Porque el año pasado terminó de pagarle la casa a la monjita. O sea, a la monjita le dieron opción para pagar. Y le dije, este colegio lo desocuparon para casa de sanidad. Amén. Solo Dios. Yo le dije, mire, tengo un apartamento, lo que me acompaña, y de ahí para allá el Señor sabrá cómo le voy a llevar esa plata. Pero esperemos, a ver, el martes les invito a todos a venir. Bueno, en Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es una palabra que usted ya conoce. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libres. O sea, ¿qué es lo que nos hace libres a nosotros? La verdad. Porque yo no veo a Jesús dándoles un protocolo para liberar los endemoniados. Él dijo, la verdad los hace libres. Eso fue lo que él dijo. Entonces, no pasa porque uno tenga una cartilla y uno sepa cómo liberar al uno o al otro. ¿Por qué? Porque la verdad es la que nos hace libres. Y la verdad del Señor funciona de 1000 formas, de muchas dimensiones que Dios puede poner en su espíritu para liberar a otro y para sanar a otro. Entonces no funciona como que usted lo tiene que hacer así porque le enseñó tal pastor o tal pastora o en tal lugar o porque lo vio en una película, ¿sí? Uno escucha a cristianos decir, es que a los vampiros hay que matarlos con balas de plata, ¿sí? O sea, vio mucho Blade, el cazador de vampiros, lo vio mucho, está obsesionado. Que a las brujas hay que echarle agua bendita y que yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y pues en realidad Jesús lo que les dijo es, conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Los hará libres. O sea, como tal, que haya un protocolo, no. Hemos aprendido de cosas. Los discípulos hacían el oso, muchas veces hicieron el oso liberando a alguien, porque no entendían cómo hacerlo, ¿no? De pronto Jesús liberó a uno de una forma y ellos fueron con la misma forma a liberar al endemoniado y el endemoniado les metía tremendas avergonzadas y como que, ¿qué pasó aquí? Sí, no hubo autoridad, no estaban en santidad, no eran llamados, era que la verdad nos hacía libre y la verdad del Señor pues funciona de muchas formas, ¿no? ¿Cuántos han sido libres en su vida cristiana? ¿Cuántos? El Señor los ha liberado y los ha sanado. Amén. De muchas formas el Señor nos puede sanar. El problema que nosotros tenemos a veces es la mentalidad, ¿no? De no creer. O sea, no creemos. Y le leo la historia de Job. Entonces la persona dice, pero Job no, porque yo creo que Job no es tan así, que le dio lepra y aguantó todo eso y que 3 amigos se le sentaron a hablarle y entonces eso no es tan así. Yo no creo tanto en eso. Yo no creo en que Nabucodonosor se convirtió en hombre lobo, porque dice la versión antigua que era una fiera, un hombre lobo, ¿sí? Hay una versión que dice que es un buey, que era un animal del campo, pero la versión más clásica, usted la puede buscar, dice que era una fiera, algunos dicen que era un lobo. Bueno, más allá de eso, yo creo en todo lo que dice la palabra.
Y si creo que una mano se puso una mano se empezó a escribir en los tiempos de Daniel, y que Nabucodonosor se convirtió en un buey o en un lobo, y que el mar se abrió en dos, y que un hacha flotó, ¿cierto?, en medio de las aguas. O sea, todo lo que dice la palabra para mí es real, porque yo tengo un Dios que todo lo puede. Yo tengo un Dios que para Él no hay nada imposible. Ningún hombre hay imposible para Dios, ni el más ateo. Porque en medio de una turbulencia, de un avión, un accidente o algo, en un momentico empieza a decir: Cristo, yo te amo, Señor. Se convierten rápido. Son puros sesgos que les enseñaron o aprendieron, y se convierten rápido al Señor cuando están en medio de crisis. La gente tiene una crisis, una situación difícil, y es muy fácil llegarle, porque está abierta a romper con sus estructuras mentales que aprendieron de alguna manera, o que el enemigo les estableció, y entonces están abiertos a ser transformados otra vez, empezar a recibir un nuevo alimento. ¿Están conmigo ahí bien? Bueno, entonces yo creo, Carlos Flores, que es la mentalidad, ¿sí? ¿Cuál fue el pecado de David, por ejemplo? Uno de los pecados duros de David, ¿cuál fue? Todos miran hacia la mujer que vio, ¿cierto? Y al matar a Urías. Pero recuerden el pecado de medición, que murió mucho más gente. Cuando él censó, cuando él mide, cuando él controla, cuando él en sus fuerzas empieza a controlar, a medir, a creerse que los carros que tenía con caballos y el ejército y el dinero y las riquezas eran de él, y que habían sido porque David era muy bueno, era muy bonito, era muy lindo, ¿sí o no? Todo eso. Entonces, cuando él pasa, hay un pecado terrible en medio del pueblo, y es que él quiso medir. Cuando uno mide, ¿no? Uno está midiendo los recursos todo el tiempo, y el día que no te alcanzaron, o que no los alcanzas a estirar, entonces empieza a decir que te está yendo mal, empieza una actitud de queja, empieza una actitud de: yo di el mes y di mi diezmo, y si ven, los últimos 10 días me quedé a gatas, es que definitivamente, sí, o sea, empieza el renegar, el hacer algo, el dar algo, o el vivir en algo que en realidad nosotros estamos midiendo, porque eso nos da seguridad. O sea, tener recursos, tener todo ya listico y arreglado, nos da seguridad. Pero nuestra seguridad no está en el trabajo, nuestra seguridad no puede estar en el dinero, nuestra seguridad no puede estar ni en el esposo, ni en la esposa, ni en los hijos, ni nuestra seguridad puede estar en un salón congregacional, ni nuestra seguridad puede estar en ninguna otra cosa que no sea en el Señor. ¿Sí? Porque toda esa seguridad nos va a llevar en algún momento a dejar de creer. Entonces dejamos de creer y entramos en ambientes de incredulidad, de no creer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y ahí es donde nuestras aguas se empiezan a llenar de insatisfacción, de amargura, de tantas necesidades que a veces ni siquiera las imaginamos, las deseamos, pero en realidad tenemos muchas más bendiciones a veces que no logramos ver, ¿no? Nuestra seguridad no viene de un gobierno, ni del que se fue, ni del anterior, ni del que viene. Sea el que sea, y hay que votar con entendimiento. Pero le voy a decir algo: yo entendí en estos 4 años que mi seguridad, mi provisión viene del cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De Él viene mi salud, mi provisión, de Él viene mi familia, de Él viene todo. Entonces, mientras esté en Él, pueden cambiar gobiernos, pueden cambiar lo que sea. Un ejemplo del dudar, ¿no? Un poco es Jueces 6:36, voy al 40. Jueces 6:36, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi intervención, como has prometido, verso 36, 37.
Mira, tenderé un vellón en lana en un lugar donde se limpia el trigo sobre el suelo. Y si el rocío cae sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabrá que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Verso 38. Y así sucedió. Al día siguiente Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacar el rocío y llenó una taza de agua. Digan conmigo, agua. Bueno, y vamos a hablar de las aguas, ¿no? Estamos hablando de aguas, quitando las aguas amargas. Y verso 39. Entonces Gedeón dijo a Dios: no te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón hasta esta vez. Haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche, y solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. ¿Ya han escuchado esa historia, no? ¿Cuántos han escuchado esa historia? Ya la hemos escuchado. Ok. ¿Y cuántos de nosotros hemos... A ver, ¿su Dios es sanador? Amén. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Y a dónde corre cuando tiene dolor de cabeza? ¿Su Dios es provisión? A ver, digan si sí o no. ¿Su Dios es provisión, sí o no? Disimule. Tranquilo, ¿su Dios es provisión, sí o no? ¿Y a dónde corre cuando necesita provisión? ¿A dónde? Al esposo, amén, por los esposos millonarios de esta casa. Es muy importante, y Dios me hablaba en este capítulo, en este tiempo, y me decía: Carlos, cuando uno mide, nunca midas, nunca cuentes. O sea, no quiere decir que no nos organicemos, pero cuando uno deja de hacer eso, uno empieza a madurar, y uno empieza a crecer, y uno empieza a tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque uno empieza a depender más de Dios que de los hombres o que del trabajo, ¿cierto? Y depender de Dios no es tan fácil, aunque debería ser fácil. Lo que pasa es que como estamos llenos de nuestra seguridad, de nuestros razonamientos, pues nosotros siempre le vamos a poner un pero a algo, y vamos a buscar la seguridad y la vamos a organizar, y después la vamos a camuflar de Dios. ¿Sí? Pastor, estoy enamoradísimo de esa chica. ¿Y qué te dice Dios? No, que debo alejarme. Ok. Cuando yo veo que ese jovencito se alejó, maduró, creció y avanzó. ¿Por qué? Porque aún amándola o estando o queriendo tanto a esa chica, ¿sabe qué hizo? Renunció por amor al Señor, porque sabe que quizás esa chica no conviene. ¿Sí? Es un ejemplo. O sea, el madurar es el poder soltar cosas que me van a llevar al Señor. Me van a llevar al Señor. A depender de una fuente correcta, de una agua correcta. También hasta ahí, ya voy corriendo porque necesito ir a la prédica. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 21 al 22. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 21 al 22. Y dice la escritura: el cual también nos ha sellado. ¿Sí? ¿Está ahí? En la Reina Valera: el cual también nos ha sellado. La parte B. Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Amén? ¿Leí el versículo mal o están ahí? Segunda de Corintios 1, 21 y 22, ¿no es esa? Sí, es 22. Ah, ok. El cual también nos ha sellado. ¿Qué dice la otra versión? A ver, ¿qué tiene otra versión? Nos ha capacitado. Ok. ¿Quién tiene otra versión? Nos comisionó. Ok. Pero yo tengo esta versión: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Sí? O sea, ¿qué hace el Señor constantemente en nosotros? Nos empieza a dar diseños.
Gloria a Dios por cada diseño que Dios nos da. Pero Dios nos empieza a dar diseños. La pregunta es, ¿qué hacemos con lo que Dios nos da? A ver, ¿lo creemos? Es como cuando uno le dice, está en la administración, le dice, el Señor te acaba de entregar una espada. Entonces empieza el hermano, ¿una espada? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Cómo te lo digo? O sea, no entendiste. ¿Cómo te digo? Que la espada del Señor te la entregó en tu mano derecha, en lo espiritual. Y tienes autoridad. Hay una espada que Dios te entregó. ¿Sí? Ah, amén, pastor. Sí, gracias. Qué espada tan linda. Sí, blanca, ¿no? No, es dorada. Y tiene un león. Paremos ahí ya, tranquilo. Y empieza a decir, entonces se acerca el niño, ¿no? El niño le dice, papá, ¿y cómo es la espada? ¿Me puedes explicar un poquito? No, hijo, pues, ¿qué te digo? El pastor con sus ocurrencias, que una espada. Yo por llevarle la idea. Tal, pastor, tranquilo. ¿Y qué pasó con el niño? Lo dejó ahí. No lo llevó a creer. Y así estamos nosotros, recibiendo cosas, pero que no creemos. Dios es mi sanador, pero ¿a dónde vamos? Dios es mi proveedor, pero ¿a dónde vamos? Dios es el que hace esto conmigo, pero ¿a dónde vamos? O sea, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué semilla se está depositando en nosotros? Porque hay aguas turbulentas, hay aguas amargas o hay aguas de sanidad, hay aguas que provienen del Señor. Y constantemente Dios está poniendo eso, está poniendo de su espíritu una semilla. Yo veo que Dios todos los días, yo bebo de sus aguas. Y todos los días yo bebo de una semilla que Él deposita en mí. Y cada día siento en que Carlos se hace un ser humano diferente. ¿Por qué? Porque como de su semilla. Y esa semilla hace algo. Esa semilla empieza a cambiarme, a transformar mi mente, a cambiar mis pensamientos, mi manera de ver las cosas, mi manera de tratar a mi esposa, mi manera de ver mis hijas, mi manera de verlos a ustedes, la congregación. O sea, cada semilla que se suelta del Señor son aguas, son fuentes que empiezan a transformar nuestra vida. ¿Sí? Entonces esa luz, esas aguas van entrando por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra, claro. Pero cada vez que oímos su palabra, nos empezamos a desarrollar en ese espíritu que Él pone en nosotros. Entonces cada palabra es una semilla que proviene de Él. Y cuando un pensamiento proviene de Él, empieza a cambiarnos todo. Dios es tan fuerte que Dios de un día para otro puede cambiar el destino de una nación, de una ciudad, de una familia, de un hogar. Dios puede volver a restaurar el amor. Dios puede volver los hijos a los padres a los hijos. La gente que se ha ido del Señor, Dios la puede volver, porque para Dios no hay nada imposible. Y Jeremías dice, llegará el día en que yo escribiré mis palabras en sus corazones, ¿cierto? Con cincel. Y ya no habrá para que nadie les predique, sino que yo mismo iré por cada uno de ellos. O sea, Él va a enviar a sus ángeles y a cada uno le va a escribir. Y alguien se va a despertar y va a decir, tengo que volver a la iglesia. Y alguien se va a despertar y va a empezar a decir, ¿y este qué le pasó? Y alguien se va a despertar y va a decir, hoy renuncio a mi trabajo, debo empezar a predicar en las calles. ¿Quién le dijo a este? Se volvió loco. Ahí el Espíritu le escribió, le sembró, le selló una semilla. Las alas del Espíritu se sembraron en él y nunca más volvió a ser igual. Por eso esta palabra me gustó. Y le dije a mi esposa que desempolvara las arras de nuestro matrimonio. Dice ahí, el cual nos ha sellado. Uy, qué lindo. Él nos selló. Él nos selló. Le voy a leer algo. Présteme atención, no lo busque, apúntelo. Efesios 1, 13, 14. O búsquelo, a ver, vaya rápido. Pero es que ustedes se demoran mucho. Efesios, rápido. Efesios 1, 13. ¿Quién lo tiene? Diga amén. Amén. Efesios 13. Efesios 1, perdón, 1. Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Estoy en la Biblia textual. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Arras de qué? De redención.
¿Arras de qué? Del Espíritu. Dice que fuimos sellados. ¿Sabe qué significa arras? En hebreo significa arraboni. Arras significa arraboni. La palabra griega arrabón se traduce como depósito. ¿Cómo qué? Depósito. Prenda o garantía que confirma un compromiso de compra o de pacto. Prenda o garantía que confirma un compromiso de compra o de pacto. Sigo adelante. También significa anticipo y garantía. Las arras son una porción presente de las bendiciones futuras, lo que permite al creyente disfrutar y saborear la comunión con Dios ahora como manojos de trébol que representan las arras, manojos de trébol antes de la posesión plena del campo. Eso significan las arras del Espíritu o unas arras. Sí, yo les quería mostrar las arras que nos dieron en nuestro matrimonio cuando nos entregaron nuestras argollas y no las mirábamos hace mucho tiempo. Yo le decía a mi esposa que por favor las revisara y las volviéramos a brillar y a limpiarlas. Vienen 12 arras, pero cuando yo preparaba esta palabra me daba cuenta que dice que las arras deben ir con trébol, que significa Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, significa ellos como uno solo, en unidad, no tres, sino como uno solo. No voy a hablar de eso, pero usted entiende que en Él están todas las cosas, ¿no? Y resulta que en estas arras dice $1 y dice año 1853. Y en estas arras que nos hicieron está la cabeza como de un señor con un sombrero. No sé si represente asuntos de dinero o de recursos. Creo que sí. ¿Tú la puedes mirar? ¿Quieren mirarlas? A ver, ¿quién quiere mirarla? Venga, mire a alguien. Venga, mire una. Venga, mire las arras. Y esto, ¿sabe? Que yo le decía a Joa, qué bueno poder corregir esto, porque hace este año, ¿cuántos años cumplimos este año? ¿16 o 17? 17 cumplimos el año, el 9 de noviembre. El 9 de noviembre por la notaría y el 18 de diciembre por la iglesia. Y yo no me había fijado, jóvenes cuando se casen, amados cuando se casen, cambien las arras. Hablan de esperanza, de bendición, pero que no les den ni la cabeza de un señor, que no sé si sea Mamón, ni el número de $1. Que les den trébol, que les hagan un trébol. Se puede hacer. Así como imprimen esto, así también sellan esto. Eso es un sello. Y vienen 12 sellos. ¿Que representa qué? Ya se los dije. ¿Qué representa? Una porción que habla de las bendiciones futuras. Y yo hoy me puedo parar y decir, sí, sabe que sí, Dios nos ha sostenido, nos ha bendecido con mi esposa, nos ha dado mucho más de lo que quizás y de lo que viene, ¿no? Pero dice ahí que la palabra griega traduce depósito, prenda, garantía, que confirma un compromiso de compra, un pacto. O sea, fuimos comprados con precio de sangre, hicimos un pacto, hicimos un sello. Y las arras del Espíritu, ya me las pueden devolver, por favor. Era solo para mirarlas, no es para regalar. Ah, bueno, ¿las están pasando allá? Ah, bueno, sí, vayan mirándolas. Vea, pase esta para allá. Ábrela allá atrás para que ellos puedan ver. Jóvenes, si usted ya se casó, Mauricio, Valentina, Enrique, Alejandra, Bercé y Oscar, revisen sus arras. Ustedes, si ya se casaron, revisen sus arras. Y los que no se han casado, me hacen el favor, no vayan a aceptar estas arras. No saben la guerra que nosotros hemos tenido en estos 17 años. Y gloria a Dios, cada día vemos solo la mano de Dios, porque hemos aprendido a depender de Él. No saben las guerras y lo que hemos tenido que quebrar generacionalmente desde nuestros padres. Pero hoy entendía algo precioso acerca de las arras. Cómo el Señor dice que fuimos sellados
O sea, Él clavó las arras. Él clavó una palabra. Él clavó una semilla. Arras también significa clavar, arras. Entonces me gustó esa palabra. O sea, Él nos sembró una palabra. No podemos volver a ser iguales. Él nos sembró una semilla. No podemos salir de aquí igual. Él nos ha depositado, ha confiado en nosotros. Él ha quebrado el temor. Él ha roto la inseguridad. ¿Por qué seguimos confiando en nosotros? ¿Por qué seguimos como Faraón? Y David le dijo, Moisés le dijo, ¿ustedes confían? ¿O fue David? En sus carros y en sus caballos. Y David le dijo a Goliat, usted viene a mí con jabalina, usted a mí viene con armadura, con espada. Pero yo no vengo con la armadura de Saúl. Yo no vengo con la espada de Saúl. Yo vengo en el nombre de Jehová. El ejército, los escuadrones del Dios viviente van delante de mí. Entonces, arras significa clavar algo, clavar arras. Las arras del Espíritu me clavaron. ¿Entiende cuando canta este autor que murió? Que dice, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Cuando hablaba de esas cuerdas en aquel entonces en el campo, habla de sellar el campo, sellar el territorio, con alambres y con cuerdas que sellan un lugar. Pero en realidad cuando dice tus cuerdas cayeron sobre mí, es tus arras cayeron, me clavaron. Tu cruz, en tu cruz también. Tus arras cayeron, entraron, tu semilla, tus fuentes cayeron sobre mí, tus aguas cayeron sobre mí. Entonces no puedo quedar igual, entonces no puedo seguir igual, entonces no puedo vivir igual, entonces no puedo pensar igual, entonces no puedo hablar igual, entonces no puedo seguir viviendo en miedo, en inseguridad, en angustia, en injusticia, en mentira. ¿Por qué? Porque sus arras cayeron sobre mí, me sellaron. Digan amén. Necesitamos ser clavados por esas arras, sellados por esas arras, para que mi pensamiento sea renovado, sea transformado. Entonces un día me levanto y empiezo a tomar decisiones diferentes, empiezo a hablar diferente, a pensar diferente. Las arras cayeron sobre mí, las arras del Espíritu me sellaron, semillas que se han depositado de fe. Un pensamiento empezó a cambiarlo todo, y en el Señor es así. De un día para otro te cambia todo. De un día para otro estabas en sequedad, las aguas estaban estancadas y no se movían. De un día para otro estabas ahí con una tierra seca, pero de un momento para otro Dios sana tus aguas y deposita una semilla y sana tu familia y sana tu hogar y empieza a hacer algo en tus finanzas y te sella y te sella y te sella y te sella, y jamás podemos volver atrás. Digan amén a eso. Jamás volveremos atrás. Él nos sella. Él nos sella. Devuélvame mis arras. Hay 4. ¿Ya? Gloria a Dios. Cuénteme 12 ahí porque no sabe. No son de oro, tranquilos. Amén. Escuche esto, présteme atención. Las arras son semillas que cuando empiezan a entrar en tu espíritu te inunda el alma. ¿Cuántos quieren ser inundados por sus aguas? Yo quiero ser inundado por sus aguas de día, de noche. Quiero amarlo a Él, buscarlo a Él. ¿Cuántos quieren ser inundados por sus aguas? Pero solo esa semilla del Señor va a cambiar mis aguas. Usted no se da cuenta que de un momento a otro se empieza a pensar diferente, a hacer algo diferente. Solamente el Espíritu lo puede hacer. Porque como empecé con Jesús. La verdad los hace libres. La verdad del Espíritu nos hace libres. No se meta a buscar cosas mecánicas o organizadas o funcionales como nos enseñaron antes. Yo digo que no hay una vida más linda que vivir bajo la influencia del Espíritu de Dios. Y que Él no te esté diciendo algo mecánico. Lo mecánico te cansa, te aburre. Vivir en un hogar sin el Espíritu de Dios te aburre, te cansa, entra monotonía, oscuridad. No hay sabor, no hay gozo, no hay alegría. Solamente nos hacemos funcionales cuando la voz del Espíritu empieza a transformar nuestra vida.
Y así haya lo que haya. Ya no se trata de recursos financieros, se trata de gozarnos porque el Espíritu nos sella. Amén. Muchos no nos desarrollamos en el Señor porque medimos todo y las aguas están contaminadas y no dejamos que el Señor nos inunde. No hay comunión, no hay oración, no hay tiempos con Dios. Pero voy a ir mucho más allá. Bienvenido, siga por favor. Muchos de nosotros nos hemos quedado enganchados en ciertos deseos, en ciertos momentos, en ciertas palabras, pero no hemos tomado buenas decisiones. ¿Quiénes aquí han tomado malas decisiones? Todos. Okay. ¿Sabe qué significa tomar buenas decisiones? Carácter. Como voy rápido, ¿sabe qué significa carácter? Significa grabado. Grabado. Usted sabe cuando usted tiene, por ejemplo, una gorrita así, esto se lo graban. ¿Cómo es grabado? Ponen una máquina y alguna aguja, no sé, coserá o pintar, o muchas agujas lo harán. Grabado. Grabado. Grabado es como un escultor cuando tiene una piedra y va golpeando hasta que deja la figura correcta y va quitando todo lo que sobra. También es grabar con un cincel. O sea que carácter es eso. Carácter es martillo y cincel. Pra, 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 pra. Y dele, hasta que queda. El artista dice, pero empiezan a caer cosas, ¿no? Y de toda esa piedra que estaba construyendo, no quedó. La mayor parte fue basura. Y a veces nosotros venimos así al Señor, ¿no? Con tantos sesgos, tantas estructuras religiosas, evangélicas, falsas autoridades. Y venimos con tantas cosas en la cabeza que nos cuesta romper eso. Hay gente que viene a la congregación y dice, ay no, que yo siento que debo estar allá, pero sabe, me estoy allá donde estoy y cosa que me cuentan cosas y yo digo, deberías salir de ahí, ¿no? No porque vengas acá, ora al Señor, pero deberías salir de ese lugar. No está bien que estés ya en ese lugar. Dice, es que allá aprendí, allá me enseñaron. Y yo les digo, considera todo eso por basura, vuelve a empezar. Es mejor a veces romper una biblioteca y quemarla y empezar en el espíritu y no con todos esos engaños del corazón que te van a estar atando toda la vida y no vas a recibir lo fresco que el Señor tiene para ti. Entonces carácter significa eso. Carácter. Escuche, mire el significado que encontré. Carácter. Persona que puede vivir la frustración sin dañar los planes de Dios en su vida. Persona que puede vivir la frustración sin dañar los planes de Dios en su vida. Carácter, cuando una persona hace lo que espera en su tiempo. Cuando una persona hace lo que espera para su tiempo. Ya que una persona es inmadura cuando hace algo que no es el tiempo. Como cuando alguien ha estado frustrado, tuvo hijos, tuvo familia, le tocó trabajar y de un momento a otro le da por, no sé, ¿qué ejemplo puedo hacer? Voy a poner otro ejemplo, no, por ahí no es. Ayúdenme. Alguien frustrado. Mi mamá, por ejemplo, voy a poner a mi mamita. Una carrera y al final de la carrera, de la frustración de ver que no es lo suyo, renuncia y dice que Vas a poner a mi viejita linda, que hubo un tiempo donde ella quería ir a las discotecas, quería bailar, a vivir la adolescencia que había vivido quizás con mi papá a la edad de 15 años, maltrato, golpes, un montón de cosas. Y quiero vivir a los 45, 50 algo que no estoy para vivir. Sí, ¿están conmigo? Ya me entendieron. Sí, o con un hombre a los 60 años queriendo ser un pollo de 20, vistiendo apretado, poniéndose, sí, areticos, bobaditas, y a mí me parece un tipo de eso me parece muy estúpido. O sea, no entendió, no maduró, no entendió que ya es un viejo.
O sea, usted no, yo amo mis canas, me está saliendo aquí todo un parche de canas. Yo tengo 40, soy un señor, ya, un pollo no me creo. Sí, ya. Y amo a mi esposa y vamos para adelante cuando tengamos los 50, los 60, lindo. Pero uno no puede comportarse como un niño cuando debería comportarse como un adulto. ¿Se entiende? ¿Están conmigo aquí lo que estoy hablando? Y un joven no se puede estar comportando cuando debería estar pensando en estudiar, pensar en prepararse, en servir a Dios, estar pensando en meterse en cosas que no debería meterse. Entonces, carácter es cuando una persona hace lo que espera a su tiempo. Maduro y una persona donde la semilla, el agua del Espíritu, las arras del Espíritu han entrado en esa persona. Esa persona, una característica es que empieza a madurar, que empieza a crecer. Y que esa persona está preparada para vivir el tiempo correcto, el tiempo preciso en la temporada precisa. Sabe cuándo congregarse, sabe cuándo se tiene que ir de viaje y cuándo no, sabe cuándo tiene que sembrar o cuándo no sembrar, sabe cuándo tiene que moverse en perdón, en sanidad, sabe cuándo tiene que ir a liberar a alguien, sabe cuándo tiene que, o sea, empieza a tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque maduró, porque las alas del Espíritu empezaron a cambiar y empezaron a tomar la semilla y a beber de esas aguas, y de un momento a otro la persona madura y entonces está preparada para hacer lo que se espera a su tiempo. ¿Sí? Empieza a vivir frustraciones, empieza a vivir el dolor de la pérdida, de las situaciones, de las injusticias de la ciudad, de la nación, pero todo lo vive desde Cristo y todo lo vive desde la madurez y todo lo vive desde decir: Señor, espero en ti. Entonces el Espíritu siembra una semilla y las aguas del Señor empiezan a purificar, empiezan a cambiar las aguas amargas por unas aguas de fuentes de vida que traspasan para vida eterna y tu vida cambia. Amén. Tremendo lo que es carácter, ¿no? Uy, grabado. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digan amén a eso. Amén. Sino transformados. La palabra ahí, escúcheme, présteme atención. La palabra ahí transformados significa metanoia, transformados. Y eso es cambio. Eso significa metamorfosis del sistema de creencias. ¿Qué es una metamorfosis? Cuando una transformación, un cambio, ¿no? Por ejemplo, la mariposa empieza haciendo un huevo, después una larva, ¿sí? Después de larva, oruga, y de ahí ya. Pero también hay otra, hay muchos animales con esa misma función de la mariposa que funcionan así. La rana, el cacuajo, exactamente. Y son transformados, hay una metamorfosis. Entonces, esa palabra transformados viene de ahí. Yo no puedo creer que una persona dure 30 años en una congregación, no se le caiga un versículo, una palabra, una oración, ¿sí? Y uno siempre hable con esa persona y habla igual, lo mismo de lo mismo. Entonces yo digo, la palabra dice que debemos ser transformados. Y si yo no estoy siendo transformado, ¿es por qué? Porque no ha habido una metamorfosis, una metanoia. O sea, no he dejado, no es porque el Señor no haya querido, escúcheme, sino que no he dejado que esa zarra del Espíritu, que esas aguas del Señor entren, porque cuando entran uno no vuelve a ser el mismo. Yo no digo que no cometan errores o que no cometan algún pecado, sí, sea el que sea diferente, sea de funcionalidad, sea social, sea o inmoral, el pecado que sea, que oro para que usted pueda tener luz en cuanto a eso. Pero digo que a medida que las arras del Espíritu están sobre nosotros, algo empieza a pasar. Y empezamos siempre a ser transformados. Metanoia, transformados. Es cuando cambiamos el sistema de creencias. Cambiarle el sistema de creencias a una persona es muy difícil. Si no, dígale a Saulo, que tenía los discípulos y iba por los discípulos, iba a cazar a los discípulos. ¿Ah? Si no, dígale
a Saulo, que después el Señor le hizo una metanoia, lo tiró al piso del caballo y después él, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No? Lo transformó a Pablo, solo el Señor. Y si el Señor transformó a Pablo, ¿quién le queda grande al Señor? Pero solo Él, o sea, Él es el que hace esa metanoia. Y nosotros estamos cerca estamos de ese cambio, pero a veces no dejamos ir. La vida pasada, los traumas, los errores, los miedos, ¿sí? No lo dejamos ir. O sea, yo como le decía a cierta persona en algún momento, ¿cómo sigue yendo al cementerio a llevarle flores a esa persona durante tantos años yendo a la iglesia cristiana? O sea, ¿por qué sigues pegada a una persona? ¿Sí? ¿Por qué seguimos teniendo tanta inseguridad ante los humanos, ante los seres, ante las personas? ¿Por qué seguimos con tanto temor, tanto trauma? Es falta de amor, falta o dejar de que esas arras del Espíritu de verdad entre, de decirle, Señor, cámbiame, renuévame, pon ese sello en mí. Es la verdad. ¿Y cómo? No entiendo. Y puede hablar con alguien y habla y parece una cristiana, pero hace cosas que no concuerdan. Como decía yo, las aguas dulces no se mezclan con las aguas saladas. Nosotros estuvimos yendo para Playa Blanca, vimos cómo donde hay un río, donde termina el río y donde está el mar. ¿Lo han visto? Ellas no se unen, no, es que Dios no se mezclan porque Dios habló algo y lo que Él habla eso es. Y así en nuestra vida, sí, así en nuestra vida. Entonces avanzo. Entonces, esa metamorfosis no ocurre porque a veces tenemos creencias de algo y no nos renovamos. Entonces, al no renovarnos, quedamos ahí, ¿no? Como cautivos. Quiero avanzar a la prédica de hoy porque voy a ir a Éxodo 15. Que dijeron que este pasaje es crucial para hablar de quitando las aguas amargas. Éxodo 15, 25, 23. Dígame cuando ya esté ahí. No se me duerma ni nada de eso. Ya vamos a terminar. ¿Están recibiendo? Amén. Éxodo 15, 23. Tranquilos que mañana se levantan, se piden un domicilio de tamal. Ay, yo no sé si hagan domicilio de tamal. Se piden unos pan de horno, unos buñuelos, chocolate en leche. Se hacen una tazada así con buen queso. Le echan almojábanas y todo lo que... Se preparan ese tazán y salen a tomar el sol bien rico. Dicen aleluya, ya ayer nos congregamos. Y llegaron a Mara y pudieron beber, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, y llamaron el nombre de ella Mara. Verso 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Verso 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, el árbol. ¿Recuerda quién es el árbol? Cristo. Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, pero también allí los probó. Allí también los probó, o sea, carácter, ¿no? Formación, carácter, grabados. No tengo aguas dulces. ¡Ay! Desgraciado de mi vida, esta porquería de territorio, de barrio, de casa, de celular. Mire, yo todavía con un iPhone 17 Pro Max. Esta iglesia, el pastor no me llama. Que me lo voy a ir y que me lo encuentre y verá. Y mi mamá, y mi papá, y mi hermano, y este trabajo, y los odio a todos y todos me odian.
cada vez que eran probados, llegaban a algún lado, murmuraban. 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 ¿Y qué encontraron? Ellos en el camino venían murmurando y venían hablando porque ya les había pasado. Ya habían cometido otros errores en el pasado. Y ahora vienen en el desierto y empiezan a hablar. Y cuando llegan, las aguas, ¿cómo estaban? Estaban amargas. Pero diga, hoy es el día de quitar las aguas amargas. Dígalo, amén. Hoy es el día de quitar las aguas amargas. Voy a leer otro pasaje, no me voy a quedar ahí. Segunda de Reyes. Un día prediqué solo de ese pasaje, pero quiero ir a Segunda de Reyes 2. ¿Cuántos vinieron hoy a quitarse las aguas amargas? No. ¿Cuántos vinieron a quitarse las aguas amargas? La pastora hace 8 días nos habló de las fuentes de aguas de vida. Fuentes de aguas de vida. Ahora vamos a quitarnos toda agua amarga. ¿Ya lo tiene? Segunda de Reyes 2:19. Díganme amén. Voy a leerlo en esta versión. Y los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es buena, como mi señor ve. Entonces, hay una ciudad buena y hay un profeta que ve. Mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y le trajeron y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas. Escucha, había manantiales, pero ¿cómo estaban? Contaminados, amargos. Eran aguas malas, no se podían beber, no se le podían dar al ganado, no se le podían poner a la tierra. Es más, la tierra estaba estéril, ni con agua. ¿Están conmigo? Traedme una vasija nueva, poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal. Y dijo: así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas. Yo sané estas aguas. Yo sané a casa de sanidad. Y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Escuche. No habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy. Y tú hablabas hoy de ríos y de aguas de Génesis. Estabas hablando de eso y yo me sorprendía. Hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Pues yo no soy Eliseo, pero yo sé que el Señor está conmigo. Amén. Y como profeta vengo a decirte: hoy es el día donde tus aguas se sanan. No, ustedes no animan a un payaso del circo hermano Gasca. Hoy vengo a decirte que las aguas de ustedes se sanan. Amén. Eso, amén, digan amén. Pasaron dos cosas. Dios cambió, como en Moisés, de un momento para otro. Les dio estatutos, les dio decretos, les dio ordenanzas, ¿cierto? Y les cambió las aguas y pudieron beber de las aguas. Ahora vamos acá a esta historia con el profeta Eliseo. Recuerdan que Elías lo ungió, le soltó el manto y sobre él cayó una doble porción. Y él estaba fresquito con su doble porción. Y llegó a una ciudad cerca de Jericó. ¿Y qué pasó? Se acercaron y le dijeron al profeta: en esa ciudad había reyes. En esa ciudad había gobernantes. En esa ciudad quizás había sabios. En esa ciudad había un montón de gente. Pero el hecho que hayan gobernantes, puede haber senado, puede haber cámara, puede haber presidente. Pero una nación no necesita tanto de eso, aunque es bueno tenerlo. Pero no necesita tanto de eso. ¿Por qué? Porque el que sana las aguas y el que hace que la tierra produzca se llama
Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es el que sana. Él es el que hace que produzca. Él es el que hace que los animales no se mueran. El que hace que nos da fuerza para que nos levantemos como el águila sobre los lugares altos y como los bueyes y trabajemos. Es el Señor. Si fuera por Él, si Él hubiera designado otra cosa, no estaríamos aquí. Pasaron de la nada, de no tener nada. Porque yo le pregunto, si cuando usted no tiene agua, ¿qué le pasa? Cuando se va el agua en el barrio, ¿qué le pasa? Santo Dios. Empieza él a salir a buscar agua. Dos olores. No me pude bañar. Que no esto, que no lo otro. Que lavar el plato, que a uno se le olvida. Yo la vez pasada llegué, me unté las manos de jabón y cuando no hay agua. Santo Dios. Que hoy nadie puede entrar al baño a hacer del 2. Prohibido. No hay agua. Sí. Es horrible. Ellos no tenían nada, porque el no tener agua es no tener nada. Y el agua que salía de los pozos estaba contaminada. Y la tierra estaba estéril, o sea que no habían frutos. Imagínense. Pero ¿qué le dijo? La gente, ¿qué le dijo al profeta? La tierra es... No. La tierra es buena. La tierra es buena. Pero hay algo. Hay como una maldición. Hay como, no sé, una iniquidad. Hay algo, hay alguito que no deja que la tierra produzca como debería producir. Había esterilidad, había mortandad, había sequedad. Pero cuando llega el profeta, esas aguas de arriba cambian las aguas de abajo. Cuando llega el profeta, esas aguas de arriba cambian todo abajo. Usted puede ver una cosa acá abajo, natural, pero el cielo está viendo otra cosa. Y yo prefiero creer en lo que el cielo está viendo y no lo que el mundo ni la gente está viendo. ¿Sí? Pónganse en pie. ¿De dónde vino la respuesta para ese pueblo? De un profeta. Pero ¿de dónde venía la fuente del profeta? De arriba. Tremenda fuente, ¿no? Usted tiene acceso a esa fuente. Usted tiene acceso a esa fuente. Y cuando haya, y usted vea algo que está seco, que está estéril, que no produce o que hay aguas amargas, usted tiene acceso a la unción de Eliseo. Porque dice el Señor Jesús vino y dijo, ellos mayores cosas harán. No lo creyeron. Hollarán serpientes y escorpiones y nada les sucederá. Ellos mayores cosas harán. Ustedes no tienen la unción de Eliseo, ustedes tienen la unción de Cristo. Digan amén. Y llegó el profeta y la respuesta vino del Señor. Yo quiero declararte que tu casa va a cambiar, tu familia va a cambiar, tus finanzas van a cambiar, tu manera de hablar va a cambiar, tu manera de vivir va a cambiar, tu manera de pensar debe cambiar, debe ser una metanoia, un cambio. ¿Por qué? Porque Él lo puede hacer y porque no estamos solos, Lucas. No estamos solos, Lucas. Estamos unidos a la fuente del Señor. Tenemos las arras del Espíritu. Dos puntos importantes. Primero, el terreno no daba fruto, los animales se morían, no había carne en las carnicerías, no había gallinas. ¿Cómo? No había pavo, no había cerdo, no había nada. Es que si se va el agua y la tierra es estéril, ¿qué comeríamos? Nada.
No tomaríamos nada, la gente se empieza a morir. Es que era lo que estaban viviendo. Pero escuche, esa gente, a mí me gusta algo, esa gente que reconoció que tenían un problema. Y a veces en los cristianos ese es el problema, que no reconocen que tienen un problema. Porque esa gente vino y le dijo, nosotros sabemos que esta tierra es buena, pero tenemos un problema. Las aguas están amargas. Y una vez le dicen, estás como amargado, como amargada. ¿Yo? Sí. ¿Yo? Sí. ¿Yo? No. Era molestando. Como que tienes un problema, estás gritando harto, ¿no? ¡Ey! Como que tienes un problema y como que estás mintiendo harto, volviste atrás, hay cosas que no has ordenado. ¿No se te hace que estás haciendo mucha pereza? ¿No se te hace que dejaste de ser funcional? ¿No se te hace como que olvidaste la palabra, olvidaste los diseños, olvidaste los principios? ¿No se te hace que estás dejando el primer amor? ¿No se te hace que dejaste la oración? ¿No se te hace que has dejado cosas que provenían del Espíritu, que te fueron entregados, pero el enemigo se metió y te los quitó? Porque tenían un problema y ellos lo reconocen. O sea, si hay aguas contaminadas, si hay aguas amargas dentro de ti, es porque hay un problema. Si hay esterilidad o sequedad en alguna área de tu vida, es porque hay un problema. Pero el peor y el más grande problema está en no reconocerlo. Está en no verlo. Oye, como que eres testarudo. ¿Quién dijo que era testarudo? Conmigo no se metan. Yo soy así muero yo. Así he vivido yo durante 80 años, así muero. Pues así va a morir en su ley. El pueblo reconoció que había esterilidad. El pueblo reconoció que no tenían productividad de nada. El pueblo reconoció que las aguas, usted sabe que cuando las aguas no funcionan, están podridas o dañadas, las aguas no respiran, por tanto no tienen movimiento. O sea que las aguas no tenían movimiento. No habían resultados. No eran oxigenadas. No se podían oxigenar. Uf, qué fuerte, ¿no? Aguas quietas, estancadas. Pero dice ahí que él fue a los manantiales. Porque uno puede creer que está pegado de un manantial y no. Porque son ideas, razonamientos, y cuando no hay una metanoia, uno sigue amando sus diseños. Uno sigue amando sus cositas. Cuando no hay una metanoia, uno sigue amando cositas, aunque va a la iglesia. Aguas sin movimiento, que no reconocían la voz de Dios. Solamente con esas aguas, con esa voz, cuando esa voz, el profeta dice, las aguas se sanan. Una voz del cielo, de aguas dulces, de aguas de fuentes de vida, de aguas de arriba, del Espíritu, golpeando las aguas amargas y diciendo, te cambio todo. Uy, ¿cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso? Que las aguas del Espíritu cambien a tus hijos, cambien tu casa, cambien tu matrimonio, cambien tus finanzas, el ministerio, el llamado, la congregación, el territorio. ¿Cuántos queremos eso? Pero también algo muy importante es que la gente del pueblo no ignoró al profeta. No ignoró a esa persona que tenía la fuente. La ciudad estaba en un buen lugar, pero el agua no servía y la tierra estaba seca. Voy a leerle rápido Job 14, dice Job, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Y si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como una planta nueva. Al percibir el agua reverdecerán.
esposa, ponme aquí la jarra del agua y la sal. Al percibir el agua, reverdecerán. Y el profeta les dice en el verso, en Segunda de Reyes, vuelvo a Segunda de Reyes 2:20, entonces él le dijo, tráeme una vasija nueva. Tráeme una vasija nueva y poné en ella sal. Y se la trajeron. ¿Qué significa eso? Él no trajo la vasija vieja. Él no trajo ni pidió la vasija vieja. Tráeme una vasija nueva para poner sal. Y con la vasija nueva se fue a la fuente de las aguas. Ahí, una vasija vaciada pero nueva, para llenarla. Y ahí el Señor me hablaba y me decía, Él no va, y me recordaba el pasaje, Él no va a poner un vino nuevo en odres viejos, porque el odre se estalla, se rompe. Es como cuando uno compra una una cajita con platicos. ¿Cómo se llama eso? Una vajilla. Llega, la compra y la guarda debajo de la cocina. Bueno, si no tiene necesidad en el stand que tiene, pues guárdela. Pero los papás de uno llegaban y cuando llegaba a visita sacaban la caja que para darle en la loza bonita a la gente. Y uno comiendo en vasos de plástico. Pero el Padre nos sentó a la mesa para que comamos con los mejores utensilios de oro, donde hay pan, donde hay provisión, donde hay frutas, donde hay vino, donde hay sal, donde hay comida. Él nos sentó a la mesa. Entonces, esto es un tiempo también ¿para qué? Para tener relaciones nuevas, nuevos amigos, nuevos proyectos, casa nueva. Casa nueva. Ya vamos a tener como casa. Estoy orando para que tengamos una casa nueva. Una nueva mentalidad. ¿Por qué? Porque no vamos a poder sanar con vasijas viejas. No lo vamos a poder hacer. Otro punto. El profeta Eliseo lo que hace es despedir lo viejo, sacar lo viejo, marcar un nuevo tiempo sobre ese territorio, sobre ese lugar. ¿Sí? Y decir, aquí entra lo nuevo de Dios. Hasta aquí entra lo nuevo. Las aguas se sanaron. Y Eliseo se conectó al cielo y soltó una palabra. Cuando tú hoy hablabas algo acerca de Soacha, el Señor me puso a investigar y me dijo, suelta esta palabra sobre Soacha. Ubicación y geografía. Soacha se sitúa al suroccidente de Bogotá, en la cordillera oriental. Estamos en la puerta del oriente, cordillera oriental. Cuando yo fui a averiguar en el colegio, ¿sabe qué me dijo? Me dijo la chica, debería comprar esta casa, ¿sabe? Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque está en el territorio más pudiente de Soacha. Yo sí lo sabía. Digo, ¿sabe usted que en este territorio es donde más se recogen impuestos y dinero? En la localidad de La Despensa, de la cual hace parte León 13. Nosotros empezamos la congregación en el tercer sector, después nos fuimos al segundo sector, después en pandemia cerramos, después nos vinimos al primer sector, cordillera oriental, oriente, León 13 de Soacha. Y cuando yo decía, voy a decirle a la congregación que traten de comprarse unas 10, 12, unas 5 casas acá en León 13, que son tremendas casotas, y que, mejor dicho, armen sus casas porque vale la pena estar en este territorio. Y yo le decía, ¿por qué? Me dijo, porque nosotros tenemos convenios con muchos colegios. Y muchos de esa gente están comprando casas aquí en León 13, están armándose veras casas, tienen sus empresas aquí. Y esa gente sabe, no, el Señor me estaba hablando, me estaba diciendo algo sobre el territorio donde nos puso. Amén. Y está situada en el occidente de Bogotá, en la cordillera oriental, en el suroccidente de Bogotá, cordillera oriental, limita con Bogotá, Cibaté, Pasca, Boyacá,
Mosquera, Granada y San Antonio de Tequendama. La división administrativa, su área urbana, está dividida en 6 comunas principales: Compartir, Soacha Central, La Despensa, Cazuca, San Mateo y San Humberto. 6 localidades tiene Soacha. Nosotros estamos en la localidad de La Despensa. ¿Qué es una despensa? Usted entiende todo, abastecimiento. Ahí donde hay provisión. La despensa es donde usted sabe que está llenito de laticas de atún, de esa salchichita rica. Ay, cómo es de muy rico tener en la nevera todas las cosas. Lo malo es que se acaban rápido, porque yo soy tragón y agarro a destapar. Mire, corregimiento 1. Tiene 2 corregimientos, sur y norte. El corregimiento 1 es el Alto de Cabra. Chucua, que es centro poblado importante. Fusunga, Hungría, Panamá. Yo decía, ve, hay 14 veredas que tienen nombre de otros países. Hungría, Panamá, conocida como el lugar turístico Suativa. Romeral, San Jorge, Villanueva, que es Tinsuque, y Primavera. Corregimiento 2 del norte, Alto de la Cruz, Bozatama, límite con Ciudad Verde y Comuna 3, Canoas, Cascajal, El Charquito, centro poblado cerca del Salto de Tequendama. Salto de Tequendama no es de Soacha, pero limita, es una puerta, y San Francisco. O sea, en total 6 comunas que agrupan a 400 barrios en Soacha, 2 corregimientos divididos en sur y norte con 14 veredas. 14. Número súper profético. O sea, mirando esta palabra, el Señor me decía: desata las aguas y nombra estos lugares. Y declara que las aguas, donde al moverse las aguas, Soacha vivirá. Pero yo lo hago sobre ustedes.